Hoy trabajaremos intervalos de factibilidad. Tenemos tres objetivos: calcular los intervalos de factibilidad en un modelo de programación lineal por el método gráfico usando GeoGebra. Segundo, vamos a analizar los conceptos de precio dual, precio sombra, valor marginal y costos reducidos. Y finalmente vamos a interpretar los intervalos de factibilidad. El análisis de sensibilidad lo hacemos una vez que nosotros hayamos encontrado nuestra solución óptima. Cuando hemos encontrado esos valores óptimos, lo que buscamos entonces más adelante es verificar cómo se variaría, cómo cambiaría esos resultados si hay variaciones en el mercado. Y esas variaciones las podemos ver en dos aspectos, que las planteamos aquí a manera de preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo afectan los cambios de un coeficiente de la función objetivo a la solución óptima? Esos cambios de los coeficientes de la función objetivo nos generan unos intervalos que son los llamados intervalos de optimalidad. Hoy vamos a responder la segunda pregunta para analizar la sensibilidad. ¿Cómo afectará el cambio de un valor del lado derecho de una restricción a la solución óptima? Entonces vamos a ver algunos conceptos antes de. El primer concepto es el de restricciones efectivas o restricciones activas. Son aquellas que forman parte de la solución óptima. Entonces, si vemos acá el primer gráfico, tenemos tres restricciones: una restricción de tiempo, una restricción de inversión y una restricción de terreno. Estas restricciones de tiempo e inversión forman parte de la solución óptima. Estas dos restricciones entonces reciben el nombre de restricciones efectivas o restricciones activas. En la clase anterior veíamos que hay restricciones que no forman parte ni siquiera de la región factible, como esta restricción que tenemos acá, el terreno. Entonces aquí tenemos dos tipos de restricciones: dos restricciones efectivas o activas y una restricción redundante. Ahora, en esta segunda gráfica tenemos tres restricciones. Las tres restricciones son no redundantes, podríamos decir, pero aunque no son redundantes, hay dos restricciones activas. Las vitaminas y los minerales. Excelente. Pero entonces la proteína sería una restricción no activa. Dos conceptos adicionales. Hay tres nombres diferentes para referirse al precio dual. Hay autores que le llaman precio sombra, sobre todo los economistas. También hablan de valor marginal. Pero cuando se refieran a eso, a alguno de esos términos, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Precio dual es lo mismo que precio sombra o valor marginal. En una restricción es la variación en la función objetivo si se hace una variación en una unidad al lado derecho de la restricción. También representa el costo de oportunidad de producir o consumir un bien o servicio. Vamos ahora con el concepto de costos reducidos. En una variable de un modelo de programación lineal es la cantidad que debe cambiar el coeficiente de esa variable en la función objetivo para que la solución óptima, dicha variable, tenga un valor positivo. También se interpreta como el valor que disminuye la función objetivo cuando esta variable, cuyo valor óptimo es 0, es forzada a entrar en una unidad. Cuarto concepto: el intervalo de factibilidad es el intervalo de variación del coeficiente del lado derecho, los términos independientes B sub I, asociados a la restricción efectiva I, de tal forma que se mantienen constantes los precios sombras. ¿Qué sucede dentro de esos intervalos de factibilidad? Se mantienen constantes los precios sombra, es decir, el precio dual o valor marginal. Sin embargo, aunque se mantengan constantes estos precios, el valor de la función objetivo sí puede cambiar. Ya con esos conceptos podemos iniciar el análisis de sensibilidad ya en las restricciones. Para eso veamos el siguiente caso. Una empresa textil fabrica dos tipos de tela. Una de ellas con un 90% de algodón y la otra con un 60% de poliéster. Cada una requiere tiempo en la prensa eléctrica
y en la línea de revestimiento. La prensa eléctrica tiene 24 horas disponibles a la semana y la línea de revestimiento tiene 16 horas a la semana. Cada rollo de tela de algodón al 90% requiere 2 horas en cada máquina y cada rollo de poliéster al 60% requiere o necesita 3 horas en la prensa eléctrica y 1 hora en la línea de revestimiento. Los beneficios son de $6 por cada rollo de tela de algodón al 90% y $7 por cada rollo de tela de poliéster al 60%. El límite de mercado es, a lo sumo, la venta de 6 rollos de poliéster al 60% por semana. Pregunta, ¿qué cantidad puede vender la empresa de los productos que fabrica? Formule un modelo de optimización para apoyar las decisiones de nivel de producción semanal. Pero sabemos que optimizar es buscar el máximo o el mínimo. Pero acá no me están diciendo si tengo que maximizar o minimizar. Simplemente me están diciendo optimice. Por lo tanto, yo tengo que identificar en el caso si de acuerdo a esa información mi modelo de optimización busca maximizar o si mi modelo de optimización busca minimizar. Donde dice que los beneficios son de $6 por cada rollo de tela de algodón al 90% y $7 por cada rollo de poliéster al 60%, entonces yo ya puedo pensar que mi modelo de optimización debería ser aumentar los beneficios. Otra pista que me están dando está en la pregunta: ¿qué cantidad puede vender la empresa de los productos que fabrica? Entonces, al momento de vender, estoy generando ingresos y al generar ingresos puedo tener beneficios. Organizando la información que tenemos atrás, hay 2 tipos de productos: la tela de algodón al 90% y la tela de poliéster al 60%. Me están diciendo que ambos tipos de telas pasan por 2 procesos, que es el uso de la prensa eléctrica y el uso de una línea de revestimiento. La tela de algodón requiere 2 horas en cada máquina, o sea, 2 horas en la prensa y 2 horas en la línea de revestimiento. Y me dice que el algodón, al venderlo, me deja un beneficio de $6. La tela de poliéster, por otro lado, me está diciendo que necesita 3 horas en la prensa y 1 hora en la línea de revestimiento, que son estos datos, y que el beneficio es de $7 por cada rollo de poliéster. Si miramos esta tabla en forma vertical, también tenemos información, pero esta vez relacionada con las restricciones. Me está diciendo que el uso de la prensa eléctrica solamente tiene un tiempo límite disponible de 24 horas y la línea de revestimiento tiene 16 horas a la semana, o sea que también tenemos la restricción, el límite máximo de tiempo que podemos trabajar a la semana. Ahora, ¿qué es lo que limita el tiempo de uso de la prensa eléctrica y qué es lo que limita el uso de producción en la línea de revestimiento? Pues muchas veces el límite de eso puede ser por capacidad de mano de obra. Las personas que tenemos disponibles pues solamente manejarían esa cantidad de tiempo la máquina, ¿cierto? Pues si pudiéramos contratar a más personas, podríamos de pronto aumentar esa cantidad de producción, ese tiempo de producción. O en algunas ocasiones no es por mano de obra, sino porque la máquina ya no rinde más. Ese es el máximo rendimiento que tiene la máquina. En otras palabras, si ese es el máximo rendimiento que tiene la máquina, si yo quiero aumentar la producción, tendría que o comprar más maquinaria o hacer adaptaciones de tal forma que podamos aumentar esos tiempos de producción. Bien, entonces las variables de decisión serían la cantidad de rollos de algodón y la cantidad de rollos de poliéster que debemos fabricar, ¿cierto? La función objetivo sería maximizar el beneficio. Entonces quedaría como Z igual a 6X más 7Y. ¿El 6 qué es? Es el beneficio que me deja un rollo de poliéster. $6 por X. X es la cantidad de rollos de poliéster. Por lo tanto,
este producto representa el beneficio que me generaría todos los rollos de algodón que venda. Y 7Y sería el beneficio que me dejaría todos los rollos de poliéster que venda. En resumen, nuestro modelo de programación lineal tiene las siguientes restricciones. Que el uso de prensa es de 24 horas. Por la prensa pasan los dos tipos de tela, tanto la tela de algodón como la tela de poliéster. O sea que las 2 horas multiplicadas por la cantidad de rollos de algodón que pasen, más las 3 horas que requiere un rollo de poliéster por todos los rollos de poliéster que pasen, me generaría todo el tiempo requerido en la prensa eléctrica. Pero ese tiempo requerido tiene que ser menor o igual a las 24 horas que tiene disponible. Lo mismo podríamos hacer para la línea de revestimiento. Pero hay algo adicional. Me dice que el límite de mercado es, a lo sumo, la venta de 6 rollos de poliéster al 60%. Es decir, que en una semana puede ser que máximo se vendan 6 rollos. A lo sumo significa eso. Entonces aquí lo que me está diciendo es que esa cantidad de rollos de poliéster tiene que ser menor o igual a 6 rollos, no más. Y obviamente tenemos nuestras restricciones de no negatividad. La cantidad de rollos de algodón más los rollos de poliéster tienen que ser cantidades positivas. Ya tengo acá la solución en GeoGebra. Entonces aquí yo creé un deslizador por cada restricción para poder mirar las variaciones que pueden ocurrir en las restricciones. Recordemos que lo que queremos hallar son los intervalos de factibilidad, y los intervalos de factibilidad hacen referencia a los cambios posibles en las restricciones. Entonces aquí tengo una primera restricción. Esta primera restricción hace referencia a al tiempo que tenemos en la prensa eléctrica. Entonces dice que normalmente el tiempo en la prensa eléctrica es de 24 horas, ¿cierto? Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si logramos aumentar el tiempo de producción en la prensa eléctrica de 24 horas a 25 horas? Normalmente en el modelo ya aquí solucionado me está diciendo, si produzco 6 rollos de algodón y cada rollo de algodón tiene un beneficio de $6, 6 por 6 daría $36 que me generaría de beneficio el algodón. A eso le sumo el beneficio del poliéster. ¿Pero cuánto produje de poliéster? 4 rollos de poliéster. 4 rollos de poliéster por el beneficio que me genera cada rollo, que es de $7, 7 por 4, 28. $36 que me genera el algodón, más $28 que me genera de beneficio el poliéster. ¿Cuánto sería el beneficio máximo que yo obtendría? 64. Profe, 64. $64, que es el mismo valor que me está dando aquí la función objetivo. $64 de beneficio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo me afecta este resultado, este 64? ¿Será que me aumenta? ¿Será que me disminuye? Si yo aumento la producción en esta primera restricción, veamos primero la prensa eléctrica. El tiempo es de 24 y en este deslizador voy a aumentar 1 hora. La cantidad de algodón disminuyó porque era 6 y disminuyó a 5.76. Y el poliéster aumentó de 4 a 4,5 rollos. Entonces cambió la solución óptima. ¿Captan ustedes? Pero al cambiar la solución óptima, ¿cuál sería mi beneficio? Profe, me dio 66. 66. Ojo con ese dato. Originalmente la función objetivo tenía un valor de $64, pero si yo aumento 1 hora en esta restricción en la prensa, ¿cuánto aumentó la función objetivo? $2. $2. Aumentó $2. Ese cambio en la función objetivo es lo que le llamamos precio sombra o valor marginal o precio dual. En nuestros resultados tenemos que el uso de prensa eléctrica tiene un límite actual, 24 horas, y el precio dual, es decir, el valor marginal o el precio sombra, es de $2. ¿Qué pasa si yo aumento 2 horas? 26. Aumenté de 24, era 24,
Ahora aumenté a 26 horas. Y volvió a cambiar la solución óptima. El área aumentó otra vez. ¿Cuál sería entonces mi beneficio con estos datos? 5,5 multiplicado por 6 más 5 multiplicado por 7. ¿Cuánto daría? Profe, 68. 68. Entonces, de 64, que era mi función objetivo original, aumentó a 68. ¿Cuánto aumentó entonces? Aumentó $4. ¿Qué podríamos concluir? Por cada hora aumenta $2. Si aumento 2 horas, entonces aumenta 4. Si aumento 3 horas, aumenta $6. También podríamos hacer lo contrario, podríamos disminuir. ¿Qué pasa si disminuye una hora? Si disminuimos de 24 a 23 horas, al disminuir una hora, estos fueron los datos. 6,25 por 6 y 3,5 por 7. ¿Cuánto da? 62. 62. Por lo tanto, la variación en la función objetivo es de $2, ya sea que aumente o ya sea que disminuya. Entonces, la pregunta sería, si yo puedo disminuir esta restricción, este tiempo de uso de la máquina de la prensa eléctrica, ¿cuál es el mínimo tiempo que podemos utilizarlo? Entonces, noten lo que pasa con la línea. Voy a empezar a mover, a disminuir. ¿Qué pasa con el área? Noten el área. En este momento, miren dónde está la solución óptima. La solución óptima está aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo más de ahí? Queda por debajo del eje X. El valor mínimo tiene que ser hasta este punto donde está. Era 24 y al empezar a mover este deslizador quedó con un tiempo de disponibilidad de 16. O sea que mínimo yo puedo reducir el tiempo de la máquina a 16 horas. Ahora vamos a mirar lo contrario. Estamos otra vez en 24. ¿Qué pasa si yo aumento? Llegamos hasta este punto. Era 24 y la hemos aumentado hasta 28 horas. Noten que si cambiamos por encima de 28, ¿dónde quedaría la solución óptima? Está por fuera de la región factible de estas dos restricciones. Por lo tanto, ya no es posible tampoco porque se sale de la región factible. En otras palabras, para llegar a este punto, ¿cuánto hemos aumentado el tiempo de producción de la prensa eléctrica? Hemos aumentado de 24 a 28. Entonces acá tenemos, hay un límite inferior que es de 16 horas y hay un límite superior. Entonces ya hemos encontrado el intervalo de factibilidad para el uso de tiempo en la prensa eléctrica. Originalmente tiene un tiempo de 24 horas, pero puede disminuir a 16 horas y puede aumentar hasta 28 horas. Dentro de este límite, dentro de este intervalo de factibilidad, ¿qué se conserva? Se conserva el precio dual. Pero ¿qué es la reducción permitida? La reducción permitida es la diferencia que hay entre el valor actual y el límite inferior. Entre 24 y 16 hay 8 horas. O sea que la reducción mínima sería 8 horas. Y lo mismo, una lógica similar para hallar el aumento máximo, el aumento permitido. Si yo tengo 24 horas en este momento y aumento hasta 28, pues 4 horas. Ese sería el aumento permitido. Vamos a calcular el intervalo de factibilidad de la otra restricción activa. El límite actual es de 16 horas. Bien, ¿qué pasa si yo al revestimiento aumento de 16 a 17 horas? Veamos qué pasa con el área. Al aumentar de 16 a 17 horas, noten que aquí el revestimiento también me está mostrando que aumentó a 17. ¿Cuál sería la nueva solución óptima? 6,75 de algodón y 3,5 de poliéster. Estos datos reemplácenlos en la función objetivo. Díganme cuánto vale la función objetivo. 65, profe. 65. Por lo tanto, mire, mi función objetivo original es 64. Pero si aumento una hora en la línea de revestimiento, la utilidad o el beneficio cambia de 64 a 65. ¿Qué nombre recibe ese valor de cambio en la función objetivo? Profe, precio dual, no. Quiere decir que por cada hora que yo aumente en la línea de revestimiento, voy a aumentar el beneficio en $1. Verifiquémoslo ahora ya no aumentando una hora, sino disminuyéndola. Ahora disminuí, era 16 horas. Y ahora voy a disminuir, quedaría de 15 horas. Noten que
Aquí el área disminuyó. ¿Sí lo ven? El área disminuyó. ¿Cómo quedaría entonces mi función objetivo? 5,25 por 6 más 7 por 4,5. ¿Cuánto da? Profe, 63. 63. Ojo, entonces mira que ahora disminuyó de 64 a 63, disminuyó un solo dólar. Entonces queda confirmado que el precio dual sí es $1. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto puedo disminuir el tiempo en la línea de revestimiento? Sigamos disminuyendo el tiempo. Entonces veamos hasta dónde puedo disminuir. Noten que ahí seguimos dentro de la región factible. Miren este punto donde está. ¿Qué pasa si yo disminuyo una unidad? Noten qué sucede con el punto. Ya el punto inclusive sale de la región factible y ya no formaría parte de la solución. ¿Qué significa? Que la línea de revestimiento tiene que ser mínimo hasta llegar a este punto. ¿Y qué valor tomó la línea de revestimiento? El tiempo en la línea de revestimiento, 12 horas. Noten. ¿Y hasta dónde puedo aumentar? Entonces ahora voy a aumentar, aumento poco a poco, aumento. Y ya llegamos hasta este punto de corte. Si yo aumento una unidad adicional, ya paso a una zona donde no es posible porque no podemos trabajar con cantidades negativas de poliéster. El valor máximo de tiempo que yo puedo aumentar en la línea de revestimientos sería de 16 a ¿cuánto aumenté? A 24 horas. Noten. Nuestro intervalo de factibilidad sería el 16 puede disminuir mínimo hasta 12 horas y máximo hasta 24 horas. Por favor, díganme entonces cuál es la reducción permitida para el uso de línea de revestimiento. 4, 4. ¿Y cuál es el aumento permitido? 8, Ahora veamos si yo aumento este de acá, Y, el 6. Si aumento un rollo más, si ustedes se dan cuenta, no me afectó. Como no es una restricción activa, es decir, no forma parte de la solución, entonces no me va a afectar la solución óptima. Como el aumento fue cero, no me mejoró. Podríamos decir ahí que el precio dual o valor marginal o precio sombra es cero. Pero entonces, si yo disminuyo, verifiquemos qué pasaría si de 6 yo disminuyo a 5. Disminuye la región factible, pero aunque haya reducido la región factible, no me afectó la solución óptima. ¿Y por qué no me la afectó? Porque no es una restricción activa. ¿Cuál es lo mínimo que podemos reducir, el límite mínimo? ¿Y cuál es lo máximo que podemos aumentar? Entonces, sigamos reduciendo la cantidad de rollos de poliéster. Cuando llegó a 4, cuando hemos reducido a 4 rollos de poliéster, resulta que se convirtió de una restricción que no era activa a una restricción activa. Si yo muevo acá, ya me afecta la solución óptima porque inclusive la restricción cambió. La solución óptima cambiaría a este punto. El límite que puede tomar sin que me afecte la solución óptima sería cuando la cantidad mínima de rollos de poliéster es de 4 unidades. Pero veamos qué pasa si aumentamos. ¿Me afecta la solución óptima si aumento? Me puedo ir hasta la cantidad que quiera. Los clientes pueden llegar a pedirme inclusive más de 6, 7, 8. Pueden llegar a pedirme 1000 rollos de poliéster. Y eso no me va a afectar el beneficio de $64. Profe, no sería porque, o sea, básicamente la empresa tiene un tope, un límite de producción y la maquinaria no da para seguir produciendo más. Es O sea, siempre hace lo precisamente mismo. eso. Gracias, Kevin. Es exactamente conclusión, eso. ¿Cuál es el límite inferior? El límite mínimo es de producir 4 rollos de poliéster. Y máximo puedo producir infinita cantidad de poliéster. ¿Cuál es la reducción permitida entonces? 2. Y el aumento permitido máximo. Infinito. Infinito, ya, exacto. Bien, vamos ahora a ver 2 restricciones adicionales que tienen que ver con las de no negatividad. Ojo, cuando ya nosotros ya sabemos que X y Y nunca pueden tomar valores negativos, o sea, Y tiene que ser mínimo 0 y X tiene que ser mínimo 0. Por lo tanto, lo único que podemos hacer con X y con Y es aumentar en X. ¿Qué pasa si la restricción en X actualmente es 0, ¿cierto? Mínimo 0. Si aumento una unidad, disminuye el área de la región factible,
pero no me afecta la solución óptima, por lo tanto, el 64 no cambió. El cambio que me generó es de 0. Entonces, el límite actual es 0 y ya a ese valor ya no le llamamos precio dual. El costo reducido es de $0. Ya sabemos que lo mínimo puede tomar un valor de 0, pero máximo hasta dónde puedo aumentar. Yo voy a aumentar la cantidad. ¿Qué tal si me dijera que la cantidad mínima fuera 5? Ahí podríamos seguir teniendo la misma función objetivo, ¿cierto? El mismo valor de la función objetivo. Pero ¿qué pasa si llegamos a 6? Entonces, en este momento me está diciendo que la cantidad mínima de rollos de algodón tiene que ser 6 y la producción es 6, es decir, la restricción se convirtió en una restricción activa. Y si yo aumento una unidad por encima de eso, noten que la región factible cambió y la solución óptima sería esta. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir al respecto de esta restricción de no negatividad? La cantidad de telas de algodón, que máximo podría aumentar hasta cuando X valga 6. El intervalo quedaría mínimo 0, el límite inferior es 0, no podemos reducir más de eso, pero sí podemos aumentar hasta 6 rollos. No podemos hacerlo más de ahí porque nos cambia la región factible y la solución óptima. Entonces, la reducción mínima permitida, entonces es la diferencia entre el límite inferior y el valor actual. Como es 0 acá, entonces la reducción mínima permitida es 0. Y el aumento permitido máximo sería la diferencia entre el límite superior y el límite actual, sería 6. Lo mismo podríamos hacer con el poliéster. El poliéster sería el cambio en Y. El mínimo es 0. Y si yo puedo aumentar, aumento, ¿hasta qué valor pude aumentar? Hasta que se convirtió en una restricción activa. Y aumentó hasta cuando Y vale 4. Y después de 4, ya me afecta la región factible. O sea, no podemos hacerlo más de ahí. En otras palabras, el límite actual es 0. El costo reducido es 0 porque no me afecta la solución. No me afecta la función objetivo. El límite mínimo es 0 y el límite máximo es 4. Lo mismo, la reducción permitida es 0, la diferencia entre estos dos, y el aumento permitido es 4, que es la diferencia entre estos dos términos. No solamente basta con resolver o hallar los intervalos de factibilidad. Estos intervalos, tanto de factibilidad como de optimalidad en la función objetivo, nos ayudan a tomar decisiones y a reducir la incertidumbre frente a los cambios futuros. Entonces, aquí estoy planteando una situación que nos llevaría a tomar decisiones. Noten esta. Si la empresa ha decidido hacer una inversión para actualizar la maquinaria con el objetivo de aumentar la producción, ¿en dónde debe hacer la inversión? ¿En la prensa eléctrica o en la línea de revestimiento? ¿Cuál es la contribución máxima esperada al beneficio? Aumentar la producción significa que aumentaría el tiempo de producción, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que la inversión, ¿dónde debo hacerla? Si en la prensa eléctrica, que actualmente tiene 24 horas, o en la línea de revestimiento, que actualmente tiene 16 horas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde deberíamos invertir y por qué? Profe, en Pero en la prensa eléctrica, En la prensa eléctrica, ¿por qué? pues no sé, por el precio dual. En efecto, uno tiene que fijarse en el precio dual que nos generó, porque fíjate que el precio dual significa que por cada hora de aumento yo voy a tener aumento de beneficio de $2. Si aumento una hora en la prensa de revestimiento, el beneficio me aumenta $2. Pero si aumento una hora en la línea de revestimiento, el beneficio me aumenta $1. ¿Qué es preferible, ganar $2 por hora o ganar $1 por hora? Es preferible ganar $2 por hora. Por lo tanto, la inversión deberíamos hacerla en la prensa eléctrica. La segunda pregunta, ¿cuál sería la contribución máxima esperada al beneficio? O sea, para esa decisión que tomaste, ¿cuál sería el beneficio máximo esperado? De $8, no. El beneficio máximo sería de $8. Excelente respuesta. ¿Podrías explicarnos por qué? Porque si el límite actual es 24 y aumentó 4 horas, pues 4 por 2, que es el precio dual, 4 por 2 daría $8 en total. Excelente. Y ahí está la respuesta, es esa. En vista que el mayor precio sombra es el correspondiente al de la prensa eléctrica,
se obtendría $2 de aumento en los beneficios por cada hora de aumento en la producción de esta máquina. Dado que el límite máximo de producción es de 28 horas en la prensa eléctrica, el aumento de 4 horas representa un aumento máximo en el beneficio de $8, 2 por 4.